Hola, buenas tardes. Mi nombre es Norma Angélica Zurita Rivera. Tengo 55 años, soy de Monterrey. Hace 2 años mi hija falleció y para empezar, la primera palabra que dije fue, yo no voy a poder, yo, yo me voy a morir. Decía, no, 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 no voy a aguantar, yo me voy a morir. Y mi hija me decía, mamá, mira, pero algo por la niña, está la niña. No, ella no es mi hija, ella no es mi hija, yo quiero a la mía, yo quiero a la mía, a mi hija. No estoy atada. Cuando yo supe que mi niña ya no estaba, yo supe lo que dolía el alma. A mí me dolió hasta el alma. Eh, no me dolió, mi hueso, me dolió el tuétano, me dolió el alma. Tú me preguntas que qué fue lo que más dolió y duele, es eso. El no poder sentir su piel, abrazarlo. Su voz nunca se me va a olvidar. Otra, y le di otra. Y lo me dice, ya, ya no quiero. Y lo le digo, ya, ya, mira, la última, y te prometo que ya, la última. Ándale. Es más, mira, y agarro la cuchara y le digo, mira, ándale, el avioncito, ándale, mi amor. Y se sonríe y le hace, mamá. Entendí que no es quien le cierra los ojos a alguien antes de morir, sino quien se los mantuvo abiertos en toda una vida. Es Matilde Pérez Vázquez, tengo 55 años. Era la más pequeña de mis hijas. Era mi pequeñita, mi bebé. Pero al darme cuenta de que ya era hora de que ella tenía que regresar a casa, sabiendo que él la hostigaba, empecé a marcarle para saber si ya venía a casa. Ma, encontramos la bolsa de la gorda. Entonces yo dije, ¿cómo? Sí, está en un tampo afuera de... Cuando dijo eso, yo grité, estaba en fiscalía de desaparecidos todavía. Encontraron el cuerpo de Daniela. Y yo me imaginaba ver un cuerpo tendido, o sea, yo me imaginaba que encontraron un cuerpo. No me dejan acercar y me dicen, no puede acercarse porque puede contaminar el área. Entonces yo decía, es que yo quiero ver a mi hija, o sea, yo quiero cerciorarme con mis propios ojos y ver que sí es ella. Yo todavía mi mente se negaba a saber que era ella. Entonces un policía de CMFO me dice, lo más que puedo hacer por usted es traerle una foto. Entonces yo dije, está bien, o sea, por favor. Y llega y me muestra su celular. Y cuando me muestra el celular, yo no le encontraba sentido a la foto porque me estaba enseñando un tambo. Entonces yo veía la foto y yo dije, bueno, pues, o sea, ¿dónde está? Quiero ver el cuerpo que encontraron. Y entonces me dice, ahí está, jefa, véala bien. Entonces empiezo a observar la foto que me muestra y era un tambo en el cual se veía una persona dentro del tambo y en cuanto la vi le tomé forma, sí, estaba de cabeza y en cuanto la vi dije, sí es mi hija. Yo la parí, vamos, 26 años viví con ella. Fue uno de los momentos más dolorosos el haberla visto. Su cuerpo fue lastimado dolosamente y por lo mismo su caso había sido declarado feminicidio. Bien, mi nombre es Carmen María Rodríguez Cortés. Vivo en el municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa, Guatemala. Era una niña alegre. Nadie se hubiera imaginado que esa enfermedad hubiera llegado a ella. Casi nunca se enfermaba. Ella era feliz a pesar de no tener un padre. Y es lo que
Me pregunto a veces si hice bien, si hice mal. Esa duda me atormenta. El 20 de septiembre, a las 2 de la tarde, ella fallece. Y es un vacío que a mi criterio nada ni nadie lo puede llenar. Soy Luz María Aguilar Ramírez, tengo 61 años y soy de la Ciudad de México. Cuando me hablan, yo siento así aquí en mi pecho algo porque eso no era habitual. Entonces yo siento aquí en mi pecho, vengo inmediatamente y en el baño la toalla de manos era un constante comentario entre él y yo porque él sacaba la toalla de donde estaba colgadita, él sacaba la toalla y siempre la ponía sobre la tapa del inodoro. Entonces yo muy a menudo le decía, ¿por qué? Primero, ¿por qué la quitas de su lugar? Y segundo, ¿por qué la dejas ahí? Cuando me quería hacer enojar, lo entrecomillo, porque pues era de cotorreo, él me decía, María, relájate, María. Cuando llego, ya mi corazón venía latiendo. Entro al baño y veo la toalla en su lugar. Entonces ya eran así muchos indicadores, ¿no?, de que algo había pasado. Es Adriana Elvira Palma Vega, tengo 49 años y actualmente vivo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Lo tuve desaparecido 24 horas, lo tuve desaparecido. Normalmente él no faltaba a casa y cuando iba a llegar tarde me hablaba o me avisaba y me decía estoy bien, la moto está estacionada, me mandaba fotos de la moto. Yo ya presentía que algo no estaba bien. Llegó su hijo, su hermano de la escuela, también no ha llegado, no, pues vámonos a buscarlo, y ya cuando me dijeron, no es tu hijo, y yo los vi que se empezaron a llorar, yo ahí me les desvanecí, porque pues no aguanté la impresión, o sea, la impotencia. Y me dijo, no, hay un chico de un accidente y tiene la dirección de la casa, pero no es la identificación de mi hermano. Eso me dijo mi hija, pero mi hijo sí estaba consciente que sí era su hermano el que había fallecido, que yo me quería aventar del carro, yo no recuerdo pero que yo me quería aventar del carro. O sea, son momentos que en ese momento yo decía, ¿por qué no fui yo y por qué mi hijo, no? ¿Por qué tuvo que haber sido él? ¿Por qué no estuve yo con él en ese momento? Piensa uno muchísimas cosas, porque su accidente fue a las 9:53 y a mi hijo lo levantaron hasta la 1 de la mañana. Entonces yo sufría mucho porque dije, mi hijo, ¿cuánto tiempo estuvo ahí tirado? ¿Cuánto tiempo lo tuvieron en el congelador? O sea, Me llamo Patricia Domínguez Valle, tengo 56 años y soy de Cuautla, Morelos. Pues yo le dije que no era cierto, que no me estuviera diciendo eso porque me estaba asustando y ella me dijo que pues que ella quisiera no decírmelo así de esa manera, pero que era cierto que habían matado a mi hijo en el bar y que pues él se lo había llevado ese CEMEFO. En día de reconocer a mi hijo en el CEMEFO, pues es bastante eh, trágica, ya que pues tiene uno que ingresar a ese cuarto donde están esas mesas de cemento y en ese momento cuando yo fui a reconocer el cuerpo de mi hijo, había 3 personas, una en cada mesa, y una de esas pues era la de mi hijo, y en las otras dos pues había, o sea, yo cuando me acuerdo del momento de ir a reconocer el cuerpo de mi hijo, yo siento aquí en mi nariz el mismo olor de salían de la mesa y yo dije, ese es mi hijo y lo reconocí porque él siempre tenía sus uñitas de sus pies enterradas, entonces yo dije, él es mi hijo. Y cuando lo destapó el señor, antes de que lo destapara, me dijo, no lo puede tocar, no lo puede abrazar,
no puede hacer nada. O sea, usted solamente lo va a ver y me va a decir si es o no es y nada más. Nuestra alegría, nuestra forma de ser en ese momento se acabara para siempre, porque ya no es lo mismo, ya no va a haber cumpleaños felices, navidades felices, este, eh, inicios de años felices. Edna Arroyo Domínguez, tengo 44 años y soy de Ciudad de México. Mi hija falleció de un aneurisma que le reventó en la parte trasera de su cerebro, sin ningún antecedente, sin ningún síntoma, simplemente de repente un día diciendo que cuando ella ya no estuviera aquí, quería ayudar a las personas que pudiera con sus órganos. Y así fue. Así fue porque respeté su voluntad, aunque fue difícil, pero me llenó de alegría, de felicidad y es algo inexplicable, como si en esas personas siguiera mi hija y pues sí me aguanté las ganas de ir y abrazarlas y decirles que cuidaran mucho el pedacito de mi niña que iba a estar en ellas. Pero como no se podía y no es legalmente aceptable, así lo dejamos. Mi esposo, como que yo no era yo y como lo que está pasando alrededor no existe. En ese momento se me viene a la cabeza el deseo que tenía mi hija de ser donante, pero no se lo digo al doctor porque yo pienso que Dios haría un milagro en ella. Sucedió. El milagro no sucedió como yo lo quería, pero el milagro sucedió. El milagro fue ella y que todas esas personas se están recuperando y están teniendo una segunda oportunidad. Hola, buenas noches a todas las personas que están conectadas en este momento para poder ver la conferencia de cómo vivir después de la pérdida de un hijo. Mi nombre es Omar Garza, tanatólogo, y soy miembro fundador de la Fundación de Adiós mi barco de papel, que apoya a personas que están transitando por un proceso de duelo. En la comunidad de Adiós mi barco de papel tenemos dos misiones, dos objetivos que lograr. El primero de ellos es tanatoeducar a las personas que así lo necesiten, es decir, llevar información sobre los procesos de vida y muerte para poder erradicar el traumatismo que existe sobre la muerte. Una de nuestras segundas misiones y nuestros objetivos principales es poder proveer a las personas que así lo necesiten de terapia tanatológica o de terapia de duelo. El día de hoy, a vísperas del 30 de abril, una fecha importante para los mexicanos en el cual celebramos a todos los niños, estamos trayendo a cada uno de los padres y madres que el día de hoy se encuentran atravesando por un proceso de duelo, esta conferencia, donde podrán obtener herramientas tanto psicoespirituales, psicoemocionales o como también de cuidado personal, así como las mejores formas de poder transformar este proceso de duelo que, como bien sabemos, es uno de los más complicados. Quiero agradecer también a todas esas personas que no están pasando por un proceso de duelo en primera persona, es decir, no han perdido un hijo o no han perdido a una hija, sino que más bien o son profesionistas o especialistas de la salud mental, como psicólogos, psicoterapeutas, tanatólogos, psiquiatras, o que incluso a lo mejor son familiares de una persona que está pasando por un proceso de duelo por la pérdida de un hijo, de una hija, y lo que quieren es obtener esas mejores herramientas, esas mejores formas de poder acercarse
y entender un poco más cuál es el tipo de duelo que está pasando su ser querido o su familiar para poder apoyar de la mejor manera. Sin duda, una de las mejores herramientas es tener conocimiento. Y es por eso que el día de hoy estamos acercando de manera gratuita a cada uno de ustedes que así lo necesitan esta conferencia de cómo vivir después de la pérdida de un hijo. Si tú eres un padre o una madre en duelo, queremos decirte que te mandamos de la manera más empática un abrazo bastante caluroso, un abrazo con bastante afecto. Queremos que sepas que sabemos lo difícil y lo complicado que es transitar por este tipo de duelo. Pero aún así, queremos comentarte que también tenemos conocimiento sobre otras personas que hemos logrado apoyar en años anteriores y que a lo mejor en su momento pensaban al igual que tú que no había manera de poder transformar su nueva existencia, su nueva forma de vivir con la pérdida de su ser querido. Sin embargo, esas otras personas se han convertido en maestros para nosotros que nos han dado alguna guía, alguna ruta que se tiene que seguir, algunas mejores prácticas que es necesario compartir, porque ellos en su momento zarparon de este puerto en búsqueda de poder elaborar su duelo. Y esas personas hoy en día han vuelto, han regresado para darnos testimonio de cómo es que sí se puede vivir después de la pérdida de un hijo. Esto no quiere decir que tu dolor deba de ser invalidado. Esto no quiere decir que tu dolor va a terminar. Pero lo que sí puede terminar es el sufrimiento que hoy en día puedes estar sintiendo por no poder elaborar tu duelo. Sin embargo, ese sufrimiento puede irse eliminando, ese sufrimiento puede irse erradicando poco a poco con tu trabajo sobre el duelo. Y lo que sí puede quedar es a lo mejor ese dolor, ese sentir por ese ser querido que el día de hoy ya no está, que nosotros hubiéramos querido que la situación fuera diferente, pero ese dolor puede ser bastante bien atendido, como si un día de repente tomaras un ladrillo y lo pusieras en tu bolsa. Al principio va a ser muy complicado caminar con ese peso extra que tienes en tu cuerpo. Probablemente incluso te podrás caer, no querrás levantarte, probablemente tendrás algunas heridas por eso, pero con el tiempo sí que podrás haber aprendido a caminar incluso con ese ladrillo en tu bolsa y podrás hacerlo mejor. Lo mismo sucede en el duelo. En momentos muy iniciales pareciera que el duelo te ha aventado al mar, sin un salvavidas, incluso a lo mejor sin saber nadar. Y lo único que tienes que hacer es mantenerte sobreviviendo. Pero después de esos momentos iniciales, sí que tendrás que iniciar un trabajo, un proceso de elaboración de duelo. Estar en duelo no es igual a quedarte en un estado únicamente en espera de que todo suceda y de que te sientas mejor. Estar en duelo te invita y te empuja a vivir un proceso en el cual se necesita acción para que tú puedas lograr elaborar ese duelo. El día de hoy te vamos a compartir las mejores herramientas con información psicoemocional, psicoespiritual y de cuidado personal para que poco a poco puedas hacerle frente a ese proceso de duelo. Al igual que también podremos escuchar tus testimonios, tus opiniones y que la comunidad de Adiós Mi Barco de Papel en su grupo de duelo, de apoyo para padres y madres que han perdido un hijo y que están en proceso de duelo, también servirán de mucha ayuda para que te sientas acompañado, para que esa esperanza de poder volver a ser esa persona que dejaste de ser después de la pérdida de un hijo pueda volver. Tal vez no serás esa persona idéntica, no tendrás las mismas cosas que tenías antes, no las tendrás de la misma manera a como las tenías antes, pero sí esa esperanza de que hay forma de poderte reinventar, de poder resignificar tu pérdida y de poder transformar. A nombre de toda la Fundación de Adiós Mi Barco de Papel, nuevamente agradecerles el que estén aquí. Tanto si en primera persona has perdido un ser querido como tu hijo o como tu hija, o como incluso si eres esa otra persona, familiar, amigo o especialista que quieren llevarse las mejores herramientas para poder apoyar a ese familiar o a ese paciente de la mejor manera. Es una labor muy loable, es algo que requiere de
mucha tolerancia, de mucha empatía y requiere sobre todo de mucha información. Así que bienvenidos nuevamente a esta conferencia de cómo vivir la pérdida de un hijo. Y antes de comenzar con la información y con las herramientas, queremos darte 2 secretos que regularmente no se cuentan sobre los procesos de duelo cuando se está acompañando, cuando se está viviendo el proceso por la pérdida de un hijo o de una hija. Y el primero va encaminado para aquellas personas que estamos acompañando, es decir, para los especialistas o incluso para aquellos amigos o familiares cercanos. Cuando un padre o una madre está en duelo, te harán acudir a lugares que nunca antes habías visitado. No porque tengas información previa sobre el duelo o se haya trabajado con otros duelos diferentes, quiere decir que los duelos por la pérdida de un hijo o una hija se trabajan de la misma manera. Estamos hablando de pérdidas muy complejas y es también aceptado el poder nosotros darnos cuenta que en muchas ocasiones habrán preguntas que estos padres o estas madres nos hagan, pero en las cuales no tenemos la respuesta. No temas decir que no tienes esa respuesta. No temas a decir que no existe un para qué o que no sabes el por qué el hijo o la hija de ese paciente o de ese familiar tuvo que morir. Pero sí puedes decir que estás ahí para acompañar. Sí puedes decir que estás ahí para guiar, porque lo que sí tienes es el conocimiento previo de otras personas que al igual que ellos o que ellas han pasado por una pérdida de un hijo y que eso se convierte en información importante, sobre todo en aquellos casos de éxito donde se ha logrado transformar y resignificar la pérdida. En cambio, y la segunda premisa va para ti, ya seas padre o madre que el día de hoy se encuentra en un proceso de duelo. Muchas veces en las primeras etapas del duelo nos enfrascamos en la pregunta del por qué y el para qué mi hijo o mi hija tuvo que morir. ¿Por qué si todavía no tenía edad suficiente? ¿Por qué si el perder un hijo es antinatural? ¿Para qué si su plan de vida todavía no estaba completo? Si todavía tenía muchas metas, si todavía dejó a niños muy pequeños, si estaba casado, si todavía estaba por formalizar nuevas cosas. Es importante comenzar desde este secreto. La pérdida de un hijo o de una hija no tiene un porqué y no tiene un para qué. Simplemente sucede. Y sucede porque dentro de la vida está el proceso de muerte. Y no porque suceda en una edad diferente a la que nosotros tenemos concebido, como una edad de 100 años, de 90, de 80, es que sea antinatural. Una persona que acaba de nacer es lo suficientemente grande para poder morir. Y desde esta premisa debemos de comenzar. De lo contrario, nos quedaremos encerrados en este tipo de jaula donde queremos encontrar una respuesta. Pero la realidad de las cosas es que hay momentos en que ninguna respuesta va a poder ser lo suficientemente fuertes para darnos tranquilidad o para darnos paz. Si esa respuesta no llega, lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a elaborar el proceso de duelo. Y bueno, de esta manera damos comienzo a la conferencia Cómo vivir después de la pérdida de un hijo de manera formal. Agradecerle nuevamente a todas las personas que están conectadas, sobre todo a esas otras personas que nos han comentado que nos ven desde otros países como Perú, Ecuador, Uruguay, desde Argentina, desde Chile y bueno, personas de Estados Unidos, las personas también que son de México. En fin, agradecerles a todos aquellos lugares también a donde nuestra comunidad de Adiós mi barco de papel ha llegado. Colombia, también hay personas que nos han comentado de Colombia. En los comentarios pueden ir dejando desde dónde están viendo esta conferencia para poder saber hasta dónde hemos llegado también. Mencionarles que hay un chat que está siendo completamente en vivo y que vamos a estar los especialistas de la comunidad de Adiós mi barco de papel revisando todos sus comentarios, sus testimonios, sus preguntas para poder aportarles también a través del chat y ayudándoles con esas respuestas a las preguntas que vayan haciendo. Así que si no han localizado a través del YouTube en donde se encuentra el chat, búsquenlo en este momento para que puedan abrir esta ventanita
y que podamos sentirnos conectados incluso mucho más cerca. Recuerden que estas conferencias las hacemos online para poder llegar tanto a todas las ciudades de México, poder impactar a más personas que lo necesitan, e incluso llegar hasta más países, como ya lo comentaba anteriormente. Así que a partir de ahorita los invitamos a que puedan hacer uso de este chat, que puedan dejar ahí siempre sus preguntas, sus comentarios, y nosotros vamos a estar respondiendo también en vivo para que la ayuda pueda llegar lo antes posible y lo mejor posible para cada uno de ustedes. Hablábamos de las dos premisas iniciales, de estos secretos que nadie nos cuenta cuando estamos en una situación de duelo. Estos secretos que son tanto para los profesionistas, el hecho de saber que las personas que están en un proceso de duelo por la pérdida de un hijo te van a llevar a lugares que antes no conocíamos y que cada vez te van a hacer preguntas que incluso antes no te habían hecho o que incluso tú tampoco te habías cuestionado. Esto no quiere decir que no tengas la forma de poderlos guiar o de poderlos ayudar, pero tenemos que ser bastante claro con esos pacientes e incluso decirles que no tenemos la respuesta, pero que podemos acompañarlos y que tenemos la guía para poderlos llevar hasta puerto seguro. Y si tú eres un papá o mamá en duelo, saber que la segunda premisa o el segundo secreto está en los para qué y los por qué. Y es necesario que alguien te los conteste inmediatamente y de frente. No existe y no hay un por qué ni un para qué haya sucedido la muerte de tu hijo o la muerte de tu hijo. Simplemente sucedió porque es parte del proceso de vida. Y una vez que tienes estas dos premisas en claro, tanto especialistas como tu papá o tu mamá, será más fácil el poder dar el siguiente paso. Ese paso que ya no es de estar en un estado nada más de ideas o de pensamientos rumiantes que únicamente ocasionan ansiedad o depresión, sino ese paso que te pone en el proceso de elaboración de duelo. Y no porque des ese paso quiere decir que va a dejar de doler, pero sí que vas a poder resignificar y darle un sentido a ese para qué. Es decir, no se trata de encontrar el sentido del por qué ha sucedido. Se trata de que cada quien pueda darle un sentido para poder transformarlo a través de él. Antes de continuar, para las personas que no me conocen, me gustaría hacer una breve presentación sobre quién soy yo para que puedan conocerme. Aquellas personas que es la primera vez que se acercan a la comunidad de duelo de Adiós mi barco de papel, invitarlos a que se unan en todas nuestras redes sociales buscándonos como Omar Garza Tanatólogo o como Adiós mi barco de papel, Bayo Omar Garza Tanatólogo, o que incluso se unan a nuestros grupos de WhatsApp de personas que están en duelo. Recuerden que el estar acompañados de personas que han vivido la misma experiencia que tú, esto cuenta mucho para nuestra experiencia de duelo y para poderla transformar. Así que si no estás en nuestras redes sociales o no estás en uno de los grupos de WhatsApp de autoayuda, decirte que te unas y vamos a poner aquí cuáles son los contactos en el cual puedes escribir a la fundación para que te digan cuál es el grupo indicado para ti. Recordarles que tenemos un grupo para pérdidas generales, pero también hay grupos exclusivos, como el grupo exclusivo para padres y madres que han perdido un hijo, o también para las personas que han perdido una pareja sentimental, como esposos, esposas, novios o novios, o incluso un grupo específico también para aquellos hijos que han perdido un padre o que han perdido una madre. Pero bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Omar Garza Tanatólogo, fundador de la comunidad de Dios mi barco de papel. Soy licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, licenciado en Psicología Clínica, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual y tengo postítulos en tanatología, en suicidología. Soy maestrante actualmente en tanatología y estoy certificado por la red Conocer de la SEP para poder desarrollar e impartir cursos. Tengo también seminarios en abordaje tanatológico e intervención en el suicidio, así como un seminario por secuelas postraumáticas por el COVID. Soy autor de dos libros, una novela de duelo, Mátame tú, y coautor de Mi tinta en tus recuerdos. Estoy condecorado como embajador para la paz por la Federación para la Paz Universal, UPF Perú, y soy miembro fundador de la comunidad de Adiós mi barco de papel. Hacerles también un anuncio que seguramente los que ya son tripulantes de nuestro barco lo saben.
acabamos o estamos más bien por expandirnos a la ciudad de Monterrey, poniendo también consultorios que se unen a los consultorios que actualmente ya están en la Ciudad de México, tanto en Insurgentes Sur, en Insurgentes Norte, en la Magdalena Contreras, también por el Metro Chopo. Entonces vamos a tener más cercanía a cada uno de ustedes para que puedan recibir estas especialidades que tenemos, tanto tanatológicas, cuidados paliativos, medicina integral, terapia de duelo, terapia tanatológica y también pues toda esta parte de herramientas psicoespirituales que tenemos también a la orden de cada uno de los que lo necesiten, así como los servicios de acupuntura, angeloterapia y nutrición en los procesos de duelo. En fin, esto es lo que hacemos, esto soy yo, así que queríamos hacer una breve reseña y también informarles sobre estos pequeños cambios que enhorabuena estamos haciendo de manera presencial para poder impactar y cumplir con las misiones de la Fundación de Adiós mi barco de papel. Lo decía en la presentación y quiero volverlo a repetir. Cada conferencia, cada taller, cada curso que hacemos, lo hacemos con ese propósito de poder acompañar en los momentos en los que las pérdidas se sienten todavía más fuertes. Y como sabemos, en la Comunidad de México, en el país de México, estamos muy cerca del 30 de abril y estamos muy cerca de todas estas celebraciones que se hacen por el Día del Niño. Esto sí que en la mayoría de los papás o de las madres en duelo puede causar un poco de nostalgia o un poco incluso de dolor, de tristeza, el que nos enfrentemos a este tipo de celebraciones y que nosotros con el dolor del duelo que tenemos pensemos que pues no nos estamos sintiendo a gusto, no nos estamos sintiendo bien o que incluso podamos sentir un poco de coraje, de enojo porque otras personas sí tienen a sus hijos y pueden celebrarlos y nosotros no. Y automáticamente como que queremos buscar ese aislamiento y el aislamiento trae consigo emociones difíciles de poder elaborar. Quiero compartirles esta gráfica de duelo, que como ustedes pueden ver, la gráfica nos representa tanto una escala de la emoción, cuando la emoción es buena, cuando la energía es buena, y también cuando esa energía o esa emoción es mala. Y en la parte inferior podemos ver cómo hace un conteo sobre meses transcurridos desde la pérdida. Es importante que nosotros vayamos revisando una manera de poder estar mapeando el cómo se está manejando nuestro proceso de duelo. Sabemos que no hay una manera exacta, ni una manera buena, ni una mala de vivir el proceso de duelo, sino que el proceso de duelo para todos es único, es personal, en una parte es individual también, pero sí que hay pautas que podemos ir viendo para ver si ese proceso se está elaborando bien o no, porque también es cierto que como hay personas que no van a requerir una ayuda extra a la individual que ya están tomando, habrá personas que sí necesitan de apoyo profesional para poder procesar y poder elaborar su duelo. Y de las dos maneras estará bien elaborado. Pero para que puedas tener un mapa más completo de esto, queremos que veas cómo esta gráfica representa que cuando nuestra pérdida acaba de suceder, nuestra energía, nuestras emociones siguen siendo buenas. Hay una energía al tope, tanto que nos da esa oportunidad de nosotros poder hacer algunos trámites, tanto legales, trámites administrativos sobre la pérdida, sobre el cuerpo, sobre el funeral, los rosarios o los rituales que se hacen después. Y esto es porque nuestra energía, vean cómo al inicio de esta escala que les estoy presentando, pues nos dice que durante el primer mes, a lo largo del mes 2, todavía esta energía está bastante alta. Seguramente ustedes que están viendo y escuchando esto, estarán recordando aquellos momentos en los que la pérdida sucedió y recordarán que incluso hoy pueden escuchar frases que dicen, no sé cómo le hice, pero en ese momento yo hice todos esos trámites. Pero sí que después esa emoción, esa emotividad, esa energía va decayendo. Pareciera que la realidad se nos está presentando de una manera más cruda. Y por ahí del cuarto mes, incluso vemos como el quinto, el sexto y el séptimo mes
están en la escala más baja, como es decir, un momento de emotividad muy mala, energía muy poca, en el cual algunos incluso no querrán salir de la cama, no querrán bañarse, no querrán ver a nadie, no tienen ningún tipo de motivación, porque estos 3 meses son los más complicados después de la pérdida. El quinto, el sexto y el séptimo mes. Y vean en la gráfica cómo se está representando en lo más bajo de toda esa gráfica. Después, por ahí del mes 8, 9, 10, este estado de ánimo empieza a subir nuevamente. Pero vean cómo llegar al mes número 12. Vuelve a haber una caída por ahí del 12 al mes número 13, es decir, al año de la pérdida. Esto es lo que conocemos como las reacciones de aniversario o ese síndrome de aniversario, que es ese momento en el que la pérdida se vuelve a encrudecer. Incluso muchos pacientes en el consultorio nos dicen a los especialistas, oye Omar, es que siento que retrocedí de repente todo lo que ya había avanzado, parece que di pasos atrás, parece que vuelvo a sentir las mismas emociones, los mismos sentimientos, la misma angustia de cuando pasó la muerte de mi ser querido, en este caso la muerte de mi hijo o la muerte de mi hija, y empiezan a revivir esos momentos tan crudos como si acabara de suceder. Pero esto es importante que lo sepan. Esto atiende a ese síndrome del aniversario, a esas reacciones de aniversario que justamente suceden y que en efecto te hacen sentir que la pérdida acaba de suceder. Esto es como un calendario, esa memoria episódica que está en nuestro cerebro y que cada año nos va a estar recordando que se cumple un año más de esa fecha, la cual fue displacentera. Nuestro cerebro nos recuerda 80 veces más o el 80% más esos momentos displacenteros que los que fueron placenteros. Entonces nos lo va a estar recordando de una manera natural, de una manera neuroanatómica. No es importante que hagas algo en especial, simplemente que tengas conocimiento sobre esto para que esa angustia de que a lo mejor estás retrocediendo, esa angustia de que diste pasos atrás, pues no vaya a tener esas consecuencias todavía más impactantes. Simplemente hay que dejar que suceda, hay que hacerlo partícipe, hay que aceptar lo que sucedió en ese momento, en un año antes, 2 o 3, y que por eso estamos como reviviendo o encrudeciendo esa pérdida. Después vemos en la misma gráfica que el mes 14, el 15, el 16 van cada vez, otra vez aumentando esa energía que tenemos sobre el duelo y cómo vemos también que por ahí del mes 22 al cumplir 2 años vuelve a haber otra pequeña caída, pero ya no tan grande como cuando fue el primer año. Eso es lo importante de las reacciones de aniversario. Los primeros años serán complejos porque esas caídas se sentirán bastante impactantes, pero conforme van pasando los años o cada vez que se va repitiendo, el impacto será cada vez mejor. Lo importante de esto es saber que las reacciones de aniversario se presentan no únicamente en el año luctuoso, se presentarán en todas las fechas importantes. Se presentarán en la cena de Navidad, en la cena de Año Nuevo, a lo mejor el día del padre, de la madre, el día del niño, como ahorita, el día del cumpleaños en vida de ese ser querido que ya no está. Y es por eso que es importante tenerlo en mente, para que cada vez que sintamos ese retroceder, o esos pasos atrás, podamos revisar en nuestro calendario si está sucediendo por una situación en específico. Las reacciones de aniversario duran entre 7 o 14 días y se hacen más crudas exactamente en el día en el que sucedió eso que estás recordando o eso que lo está haciendo todavía más impactante. Día de cumpleaños o día también de su fecha en el que falleció o en el que murió. Entonces, para esto es importante presentarles esta gráfica. Para aquellos que a lo mejor todavía el día del niño les pueda representar un tipo de angustia o que les haga recordar a ese ser querido o incluso enojarse porque otros familiares, otros padres lo están celebrando y tú no puedes celebrarlo de la misma manera, sepas el que hay una razón que es neuroanatómica que lo está provocando.
Y bueno, muy importante hablar de cuáles son los mitos que existen alrededor del duelo y sobre todo del duelo por la pérdida de un hijo, por la pérdida de una hija. Es importante tenerlos en cuenta para no poder caer en ellos y para que incluso estos no tengan esa capacidad de hacernos sentir como que estamos inadecuados viviendo el proceso del duelo. Habrá personas o habrá algunos otros momentos en el que escuches mucho esta frase del tiempo lo cura todo, pero esto ya sabemos que no es cierto. Lo que cura es aquello que hacemos con el tiempo y no únicamente estar esperando a que el tiempo suceda. Otro de los mitos es que expresar tu dolor te hace daño. Esto es algo que es totalmente erróneo. El hecho de que tú puedas expresar tu dolor, ya sea con un especialista, ya sea con tus familiares cercanos, ya sea con tus amigos cercanos que están abiertos a escucharte, esto hará que ese dolor cada vez se vaya resignificando más. Otro de los mitos que dicen es que expresar tu dolor hace daño a los demás, pero esto tampoco es cierto. Será cierto que las personas a veces no están acostumbradas a poder escuchar sobre estos temas y que incluso les pueda dar miedo el no saber cómo actuar, pero el que les haga daño es una mentira. Tú debes incluso de aprender a poder expresar tu dolor, claro, con esa persona en la cual te sientas con compañía, esa persona que te pueda entender empáticamente. Otro de los mitos es que expresar el dolor es una señal de inadecuación y a veces por eso nos quedamos mejor como en un proceso aislado, como sin querer platicar, sin querer que nos pregunten sobre lo que nos está sucediendo. Pero esto no es cierto tampoco. Recuerden que las personas no están acostumbradas a hablar sobre la muerte, pero esto no quiere decir que sea algo que sea totalmente ajeno a todos los demás. De hecho, todas las personas, tarde que temprano, estaremos viviendo por un proceso de duelo. Otro de los mitos es que el dolor debe de ser expresado en la intimidad, como que tú únicamente puedas estar en tu recámara, en tu cuarto o aislado llorando o incluso sacando tus emociones o tus sentimientos. Pero esto también es un mito. La realidad de las cosas es que tu dolor puede ser expresado también con los demás, de una manera familiar o de una manera incluso social. ¿Por qué es tan complejo el duelo por la pérdida de un hijo? Bueno, existen varias características y aquí quiero presentarte algunas. Seguramente tú te encontrarás identificado con alguna de estas características o también identificado, identificada con alguno de los mitos que acabo de comentar. Así que te invito a que los vayas poniendo también ahí en el chat. ¿Te han dicho esos mitos? ¿Has escuchado esos mitos? ¿Te han dicho alguno que a lo mejor no incluimos dentro de la presentación? Pues bueno, también coméntalo en el chat para que pueda ayudarnos a todos los demás. Recuerden que este chat está completamente en vivo y que todos los comentarios, todas las dudas y todas las preguntas que estés poniendo por ahí, vamos a estarlas contestando los especialistas de la Fundación de Adiós mi barco de papel en el momento para que pueda ayudarnos a todos. Bueno, el duelo por la pérdida de un hijo inicialmente se concibe como algo antinatural. Se escucha mucho en los consultorios, yo lo he escuchado con mis pacientes que me dicen, Omar, es que cómo es posible que la gente diga que existe una fecha de caducidad, una fecha en la que todos morimos, que es una cuestión de destino, que no se pudo hacer algo más. Y luego todavía me dicen, es que se supone que las personas mueren cuando su plan de vida se ha cumplido. Y yo siempre les digo, bueno, esto puede ser una cuestión de ego, aunque no sabemos exactamente qué es. La realidad de las cosas es que no es una cuestión de los planes que nosotros terrenalmente tenemos. A lo mejor tu hijo, tu hija murió en un accidente, a lo mejor murió por una bala perdida, a lo mejor incluso murió cuando estaba por graduarse, cuando estaba por casarse, pero eso no quiere decir que no haya cumplido su misión en la vida. Tal vez el plan de vida individual que se tenía o como familia se tenía no se cumplió, pero eso no indica que se quedó como una vida interrumpida, como que no era tiempo. La verdad de las cosas es que los libros de texto y las escuelas cuando nos mencionan el que las personas nacen, crecen, se reproducen y luego mueren, nos han hecho creer en esta parte romántica de la vida donde únicamente las personas mayores o con mucha edad pueden morir.
pero tanto si una persona muere de 5 años como si muere de 100, esa vida estará o habrá sido una vida completa y no es algo antinatural. De hecho, la muerte es algo que está en todas las vidas. También porque se hace tan complicado el duelo por la pérdida de un hijo, bueno, porque tiene características iniciales de un duelo complicado. Es algo que regularmente es sorpresivo, es algo que de hecho pues no se esperaba, es algo que se cree incluso antinatural. Ya con estas características lo hace como un duelo complicado. Se busca también en este tipo de duelos anestesiar el dolor y eso es justamente del por qué nosotros hacemos estas prácticas como esta conferencia, porque no queremos que anestesies el dolor. Hay personas en el consultorio que incluso desde la primera consulta te dicen, bueno, es que yo quiero tomar medicamentos para erradicar la ansiedad, medicamentos para quitarme esta depresión, pero lo único que quieren es no sentir el dolor, es decir, anestesiarlo, pero el camino a la sanación es justamente tocar el dolor. Es importante que siempre te evalúes con un especialista de la salud mental, tanto psicólogos como psicoterapeutas o psiquiatras, en caso de que tengas duda si necesitas tomar o no tomar un medicamento. Pero anestesiar el dolor inicialmente no ayudará por sí solo. Necesitarás también que trabajar el proceso de duelo. Otra de las características es que la familia nuclear es vulnerable a distanciamiento. Piensen en esos hijos que también han perdido a un hermano o que también han perdido a una hermana, pero que ante la pérdida de los padres que han perdido un hijo, se quedan como aislados, se quedan como silenciados, como viviendo un duelo el cual no pueden expresar. Hay casos incluso donde estos hermanos te platican en consulta que cuando perdieron a su hermano, no únicamente perdieron a su hermano, sino también se quedaron huérfanos porque perdieron a su papá, perdieron a su mamá, porque papá y mamá estaban tan absortos en el proceso de duelo de haber perdido un hijo que nunca tuvieron esa precaución o esa capacidad para atender las necesidades del hijo que todavía le sobrevivía. Entonces la familia nuclear puede empezar a distanciarse desde ahí. Los demás hijos pueden sentir también una confusión, incluso en los consultorios te pueden llegar a decir, y esto es importante y muy empático, lo quiero decir para papás y mamás que están viendo la conferencia en duelo, si tienen más hijos que todavía sobreviven, bueno, si toda nuestra atención está en el dolor, si toda nuestra atención está en el proceso de duelo y se nos olvida atender al hijo que aún continúa con vida, aparte de ser algo incongruente, porque no podemos estar llorando la vida de uno de nuestros hijos, pero no atender la vida de otro de nuestros hijos que está con vida todavía, pues bueno, ese hijo puede confundirse, incluso nos llega a decir que sienten que hubieran preferido morir ellos para que ustedes como padres o madres no estuvieran sufriendo tanto. Llegan a pensar que si ellos hubieran muerto, el dolor de ustedes no fuera tan importante o no fuera tan impactante. Así que es importante, por difícil que parezca, el mantener esa comunicación, el mantener esa cercanía con ese hijo que también está viviendo un proceso de duelo. Está también presente la culpa del superviviente. Los padres manejan mucho esto de yo hubiera dado la vida por la vida de mi hijo, de mi hija, o también incluso el sentirse culpables por no haberlo podido mantener a salvo. Recuerden que la capacidad de amar es completamente ilimitada, pero la capacidad de proteger la vida de nuestros hijos es limitada. Entonces, esta culpa del superviviente regularmente se tienen que empezar a trabajar para que se pueda erradicar y elaborar el duelo. Otro de los puntos también muy importantes y por eso me quiero detener aquí es que los padres pueden separarse. Regularmente cuando se está en el proceso del duelo, sucede mucho que el papá no entiende por qué mamá no puede salir de cama, por qué no puede avanzar en el proceso de duelo, por qué no pone incluso de su parte, siente que necesita incluso
estar sosteniendo a mamá por completo, pero que él como padre no puede expresar su dolor. Y sucede también a la forma contraria. Mamá piensa que su esposo, es decir, el papá, no sintió la pérdida del hijo y no hay esa comunicación que la mayoría de las veces, estadísticamente más del 50% de las ocasiones, los padres se separan. Y no quiere decir que todo esté mal. Cuando era un único hijo y cuando a lo mejor ese hijo era la razón de estar juntos, puede ser que el separarse sea una buena decisión. Pero en la mayoría de los casos se pudo haber evitado porque todavía existía esa parte de relación, pero lo único que faltó fue la comunicación. Así que papás y mamás, ojo con eso, hay que atender lo que continúa con vida también. Hay un sentimiento muy profundo en estos duelos, que es el sentimiento de oquedad, aquello que seguramente los profesionistas o que tú como padre o madre en duelo has sentido en algún momento, que es como ese hueco en el estómago de sentir un vacío que con nada se puede llenar. Y también existe una pérdida o de placer o una pérdida de satisfacción por la vida. Y muchas veces eso viene acompañado de ese sentimiento de no puedo disfrutar yo la vida porque mi hijo, mi hija ya no pueden disfrutar. Regularmente los duelos por la pérdida de un hijo, de una hija, son traumáticos, pero ¿qué es lo que hace que se cree este trauma? El primer punto, ya lo mencionábamos, es que es sorpresivo. Regularmente no estamos preparados para poder recibir la noticia de que uno de nuestros hijos ha fallecido, ya sea por una situación de un accidente, ya sea por una enfermedad o ya sea por una situación diferente, pero siempre sorpresivo, porque podemos ver que nuestro hijo incluso puede tener una enfermedad crónica, pero nunca estaremos esperando esa noticia, siempre nos tomará por sorpresa. Un segundo punto es la impotencia que se siente, ese sentimiento de injusticia, ese sentimiento de impotencia, de no saber qué hacer para poder salvar la vida de nuestros hijos, lo hace también que con el tiempo se convierta en traumático. Hay una incomprensión sobre el hecho de creerlo antinatural, el hecho de que los demás incluso nos digan que eso no era la mejor posible porque le faltaba hacer todavía algunos planes, algunas metas, se hace una incomprensión tanto de la sociedad como de ti mismo que lo estás viviendo en primera persona. Regularmente esto sucede también con rapidez y la rapidez hace que sea muy difícil el poder comprender poco a poco lo que ha sucedido y eso aumenta un poco más lo traumático. Hay una soledad en el momento que se siente como una soledad posterior, de ya no saber cuál es nuestra función, incluso como madre o como padre, y sentir únicamente la soledad de que nuestro hijo o nuestra hija no está presente. La forma en la que se da la noticia también es algo que tomará un factor importante. Así que especialistas o familiares que están acompañando a sus otros seres queridos que están en duelo, es importante el poder platicar sobre cómo se enteró. No tengan miedo de hacer estas preguntas. A veces nos quedamos un poco detenidos en no querer decir algo que podamos pensar que va a dañar a la persona en duelo, a nuestro paciente o a nuestro familiar, pero muchas de las veces es importante hacer que exprese ese momento que se quedó guardado y que si no lo expresa con alguien más, se convertirá incluso en un trauma acumulativo. Sí que hay barreras que detienen el proceso del duelo y es importante tú que estás viendo esta conferencia que puedas identificar si tú las tienes en tu proceso para que se puedan trabajar. Una de las principales barreras son esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos de decir, si no le hubiera dado permiso, si lo hubiera atendido mejor, si lo hubiera sacado del hospital antes, o si lo hubiera llevado con otro médico, o si lo hubiera llevado a otros hospitales, o hubiéramos intentado más cosas. Esos pensamientos lo único que están haciendo es que están acaparando el total de tu atención. Por algún lado, en momentos iniciales, ese pensamiento intrusivo te estará ayudando a no sentir el dolor, pero sí que cuando los meses van avanzando, será necesario que pongas un alto a esos pensamientos intrusivos.
Después están las ideas rumiantes, estas que nos llevan a las culpas. El decir, yo fui el culpable de que tomara esa decisión, yo fui el culpable de que hiciera este acto, yo fui el responsable de comprarle a lo mejor ese automóvil donde tuvo el accidente, o yo fui el responsable de sugerirle que se atendiera en ese hospital. Y estas ideas rumiantes lo único que están haciendo es que tu culpa crezca. Y al igual que los pensamientos intrusivos en etapas iniciales, es algo adaptativo al proceso de duelo. ¿Por qué? Porque la culpa es una emoción tan grande que hace que nos concentremos en ella y que no podamos ver lo que hay debajo de esa culpa que tú mismo has creado. Pero lo que hay abajo es el dolor. Y ese dolor que no queremos sentir es lo que nos hace que estemos pensando en las culpas. Y ustedes me podrán decir, porque sucede también en el consultorio, de oye, Omar, pero yo también siento dolor con ese sentimiento de culpa. Y les digo, sí, pero no es lo mismo mantener la atención en el dolor de una culpa, del cómo lo hubieras hecho o cómo lo hubieras podido hacer mejor, a sentir el dolor de la realidad de que tu ser querido ya no está contigo. Entonces también llegará el momento en el que es necesario que dejes atrás esas ideas rumiantes. Responsabilizar a los demás será otra barrera que puede hacer que tu proceso se bloquee. Es muy común escuchar en el consultorio tanatológico donde las personas mencionan que demandarán al hospital, demandarán al doctor por negligencia, demandarán a alguna institución o incluso a las personas que creen que fueron las responsables o que saben que son las responsables del fallecimiento de su hijo o de su hija. Y cuando todo esto sea adaptativo, cuando sea por una cuestión de legalidad, será necesario tenerlo que atender. Pero también hay momentos en los que tenemos que darnos cuenta si esto está siendo una idea en exceso, que lo único que esté haciendo es que sea una barrera para que tu proceso de duelo no pueda avanzar. Está esta parte de echarnos la culpa y lo podemos ver mucho en los padres y en las madres que se responsabilizan uno al otro sobre lo que acaba de suceder. Anteriormente, en láminas anteriores les decía sobre la diferencia en el cómo los padres y las madres viven un duelo. Y esto atiende a esta dualidad que existe en todos los procesos de duelo. El pensamiento y las emociones se pueden ver tanto de manera masculinas para los padres como de manera femeninas para las madres. Recuerden que por naturaleza y también por el ambiente en el que nacemos, las mujeres están más capacitadas y más aceptadas incluso para poder expresar sus emociones y sentimientos. Pero esto no quiere decir que los hombres, es decir, que los padres no estén viviendo o no estén pasando por ese mismo dolor. Es importante también que conozcas que debemos de cuidar de nosotros. Ya es demasiado duro y es demasiado doloroso el estar en un proceso de duelo. El duelo no llega a tu puerta y te toca y te dice, hola, quiero decirte que estás en duelo. Simplemente aparece y está ahí. De un momento a otro pasaste de ser una persona en un momento a una persona después del duelo. Y el duelo te llevará por momentos muy difíciles, tanto emocionales como también físicos. Será tan difícil elaborar tu proceso de duelo que lo peor que puedes hacer es descuidarte a ti mismo. Y es por eso que te dejamos este cuadrante para que tú puedas planear el cómo cuidar de ti. Y lo tienes que hacer en estas 4 esferas. De manera física, es decir, cuidando tu salud y cuidando tu cuerpo. De manera emocional, es decir, cuidando todos tus sentimientos y cuidando todas tus emociones. De manera mental, para cuidar aquellos pensamientos cognitivos y conductuales que se están dando, y también de manera espiritual. Esto yo siempre le digo a mis pacientes cuando llegan al consultorio y les digo, va a ser un trabajo difícil, va a ser un trabajo incluso doloroso, pero para podernos mantener en ese trabajo tenemos que cuidar estas 4 esferas y las escribimos incluso ahí en ese momento y vamos sacando algunos tips o algunos ejemplos de cómo se puede trabajar cada uno. Por un lado, en la parte física, está la parte nutricional. Recuerden que cuando alguien está en un proceso de duelo,
puede ir tanto al lado de consumir mucho alimento para calmar el dolor, ya que la sangre se va directamente a toda la función digestiva y hace que dejemos de pensar en ese dolor. Entonces, podemos comer en abundancia o mucho, incluso muy copioso, para podernos sentir que estamos como que amortiguando un poco ese dolor mental. Pero en cuanto ese proceso digestivo se va, llega otra vez esa ansiedad y nos volvemos a llenar. Esto puede hacer que tanto personas aumenten mucho de peso o bajen mucho de peso. ¿Cuáles serían los tips para cuidar este cuadrante físico? Hacer ejercicio constante e incluso tener una dieta nutricional para que sepan el cómo comer en horas y en tiempo. Después, en el cuadrante emocional, podemos encontrar la terapia de duelo, terapia tanatológica. Tendrás tú que poder revisar, incluso a través de la gráfica que revisamos al inicio de esta conferencia, si tú estás atendiendo a esa escala de emoción cuando energéticamente estás bien, pero luego cuando baja un poco la energía. Pero si a lo mejor ya ha pasado más de un año de tu proceso de duelo, más de los 24 meses que vienen en la gráfica, y sientes que no únicamente no estás bien, sino que estás peor que en el inicio, es momento de acudir a una terapia profesional. De manera mental también puedes cuidarte. ¿Cómo lo podemos hacer? Es importante saber que en inicios de los procesos de duelo regularmente van a haber situaciones donde te vas a sentir como que no estás concentrado, que no estás concentrada, que pierdes cosas, que olvidas incluso cosas o fechas importantes o cosas importantes que tenías que hacer. Hazlo a través de un calendario, de una agenda. Anota todo lo importante que esté sucediendo y todo lo importante que tienes que hacer para que eso te esté ayudando de manera mental a estar haciendo las cosas que necesitas. También de la parte mental, cuando ya has llegado a un momento del duelo en el cual ya no es necesario estar calmando las emociones, sino que todavía duele, pero que te sientes mucho más tranquilo, tranquila, podrás comenzar incluso a obtener conocimiento sobre los procesos de duelo y esto te ayudará bastante. De manera espiritual es importante también estarnos cuidando. Si tú actualmente tienes una religión o tienes un grupo espiritual en el cual te guste ir, conectar y compartir con los demás, no porque estés en el proceso de duelo dejes de ir. De hecho, será necesario que sigas ayudándote de esta espiritualidad para que de alguna manera sea una red de apoyo para que puedas resignificar con mayor tranquilidad o claridad tu proceso de duelo. Es importante también saber que el duelo se debe de vivir de tres esferas. Es decir, sí al inicio el aislamiento estará permitido porque seguramente querrás un tiempo de manera individual, tú sola o tú solo, para poder integrar y comprender qué es lo que sucedió. Pero no puedes quedarte ahí. Para que un proceso de duelo se tenga que elaborar, tendrás que cubrir las dos siguientes esferas. La parte familiar, es decir, aceptar ir a esas reuniones familiares a donde te invitan, cumpleaños, algún tipo de celebración. No porque vayas tienes que sentirte culpable. Tu hijo y tu hija, en donde quiera que estén, también están pasándola bien. El hecho de que tú sientas que te hace falta y que pienses que no están bien, es únicamente nuestro ego que nos dice no lo hagas, mantente en el dolor todavía, porque así como nosotros lo necesitamos, ellos nos necesitan. Sin embargo, esto no siempre es real o esto no es real y únicamente puede ser considerado como un mito. El hecho de que tú acudas a una celebración, acercamiento familiar, lo que estarás haciendo es que estarás resignificando tu duelo. Podrás hacerlo a la mejor medido, tal vez no quieres estar hasta altas horas de la noche o no quieres quedarte mucho tiempo, pero únicamente estar en la cena, pero dar esos primeros pasos te ayudará a resignificar lo que es tu proceso de duelo. En muchas de las ocasiones yo le digo a mis pacientes que le pregunten a su ser querido que ya no está, ¿qué te gustaría que yo hiciera? ¿Que acudiera o que no acudiera a esos eventos que me han invitado? ¿Y qué te respondería tu ser querido? Estoy seguro que en la mayoría de los casos, si no que en todos, tu ser querido te diría
que quiere que tú estés bien, que quiere que tú te sientas bien y que quiere que tú continúes con tu vida, porque eso también honra la vida de él o de ella. Y luego hay una tercera esfera, que es la esfera social, que también es importante hacerla con el tiempo. Tal vez esa será la última, pero importante irla integrando poco a poco, cuando te invitan a cenar, cuando te invitan a un café, amigos del trabajo, compañeros, ex compañeros de tu escuela o compañeros que tienes a lo mejor de alguna actividad, de algún equipo de fútbol, de algún tipo de actividad que tú hagas y que a lo mejor muy al inicio decías que no a todos esos eventos, a todas esas invitaciones, pero a poco lo tendrás que hacer. Para que tu duelo se resignifique, para que tú puedas avanzar, tendrás que haber cumplido con estas tres esferas. Vivirlo individual, vivirlo de manera familiar y vivirlo de manera social. Con esto pasamos al proceso de duelo como tal. Tanto se escucha hablar sobre las etapas, sobre las fases y los diferentes modelos de duelo que te dicen tendrás que pasar por todas estas etapas para que tú puedas llegar a esa aceptación o a esa transformación. Pero el día de hoy te voy a presentar un modelo más claro, el modelo de Alba Payás, este modelo IPID que es integrativo relacional para que tú puedas incluso ir midiendo tu proceso de duelo y para que sepas qué cosas te faltan por hacer o qué puedes hacer para poderlo elaborar. En este modelo nos dice que hay 4 fases por las cuales pasamos ante cualquier pérdida. La primera fase, choque y aturdimiento, que es ese momento sorpresivo en el cual nos dan la noticia, en el que nos enteramos que somos un papá o que somos una mamá en duelo, donde todo es aturdimiento, donde no sabemos qué es lo que está pasando, donde incluso vemos a blanco y negro, sentimos que estamos flotando o simplemente no escuchamos ya ni siquiera a quien nos está dando esa mala noticia. Después, cuando eso se integra, nos dice que pasamos a una segunda etapa que se llama evitación y negación. Ese momento donde lo que queremos es evitar el dolor, evitar la realidad, donde incluso muchos papás o mamás nos dicen que siguen llamando al teléfono celular de sus hijos o hijas para poderlos escuchar en el buzón de voz, o siguen viendo sus videos, escuchando sus audios, o siguen incluso conversaciones a través de del WhatsApp pensando que en algún momento los van a contestar o incluso que dejan su cuarto totalmente intacto como si en algún otro momento lo puedan utilizar. Después de que esta etapa de evitación y negación pasa, llega una tercera que se llama conexión e integración. Esta etapa de conexión e integración se vive de forma oscilatoria, en ocasiones conectado con la pérdida porque nos sentimos tristes porque nuestro hijo o hija ya no está, pero en otros conectados con la vida en el cual sabemos que tenemos que continuar. Nos vamos conectando poco a poco a esa nueva vida, integrando incluso la pérdida de nuestro ser querido y esa etapa se vive así, de manera ambivalente, ocasiones conectado con pérdida, en ocasiones conectado con la vida. Y se llama conexión e integración. Y una vez que la conexión en la integración se ha resignificado, le hemos encontrado un sentido a la vida a pesar de, y nos estamos integrando cada vez más a las acciones de la vida, llega la última etapa, crecimiento y transformación, y posteriormente llegará al final del proceso. Seguramente tú en este momento podrás ir investigando o revisando según el cómo te sientas, en qué etapa estás, en qué momento de tu proceso de duelo estás. Si identificas algo que pueda ser importante y que nos pueda ayudar a los demás o incluso quieras compartir tu testimonio, te invitamos que lo hagas en el chat. Recuerda que está totalmente en vivo o si tienes alguna pregunta sobre este proceso para poderte responder en este momento. Recuerda que el compartir nos ayuda como comunidad de apoyo en duelo para que ustedes se sientan conectados incluso y puedan apoyarse entre ustedes. Pero ¿qué es lo que podemos esperar y qué es lo que podemos hacer en cada una de las etapas? Si vamos a la etapa 1 de choque y de aturdimiento, podemos ver que aquí lo que necesitamos es que nuestro duelo no se convierta en un duelo con estrés postraumático. El momento de la noticia es bastante sorpresivo y con bastante rapidez que puede provocar un trauma bastante grande. La gente, los familiares, la sociedad a veces falla mucho en el proceso de ayudarnos, de entendernos,
con a lo mejor frases muy trilladas como ya no llores, tu hijo o tu hija está en un lugar mejor, o ya están con Diosito, si lloras mucho no lo dejas avanzar. Todo esto hace que el trauma se haga acumulativo. Entonces, lo que requieres para avanzar en esta etapa es experimentar y reexperimentar la pérdida. Si no tienes con quién platicar el suceso, el cómo lo sentiste, el qué fue lo que te dijeron, el qué es lo que tú conoces sobre lo que pasó en ese momento, hazlo con un profesional, pero es necesario que lo platiques para que ese trauma pueda ir saliendo y se pueda ir desarrollando esa etapa. Es necesario que en esta etapa entiendas y calmes cada una de tus emociones para poder avanzar. Una vez que eso se ha podido efectuar, podrás pacificación y la negación, donde podrás pensamientos, ideas rumiantes que yo comentaba hace un momento. Y la culpa se necesita trabajar. El poder admitir nuevamente que esa capacidad de amar es totalmente ilimitada, pero que la capacidad de proteger a tu hijo o a tu hija es limitada, que no podías hacer más o que no estaba en tus manos el poder hacer más. Y que incluso si te sientes culpable porque hubieras preferido hacer una acción en vez de otra, todo eso se necesita también expresar. Más adelante vamos a ver cuáles son los pasos para trabajar la culpa, así que te invito a que te sigas quedando aquí para que si tú estás haciendo tu trabajo individualmente, puedas trabajar todos esos sentimientos de culpa. No he visto en el consultorio y no conozco a ningún papá y a una mamá que estén en duelo que no sientan una culpa. Así que es importante que lo trabajes para que puedas avanzar esa etapa de conexión y de integración. Aquí regularmente nos encontramos con estos duelos crónicos que ya tienen mucho tiempo, pero que no saben el por qué no pueden avanzar en el proceso de duelo. Y aquí lo que se tiene que hacer es curar las heridas relacionales. Todas las personas tenemos algún tipo de herida, algún tipo de momento en el cual no nos sentimos bien, por el cual tenemos que pedir perdón, ofrecer una disculpa. Y cuando ese ser querido no está, como nuestro hijo, nuestra hija, porque ha muerto, se hace algo más complicado. Pensamos que no va a haber forma de poderle pedir perdón o de ofrecer incluso esa disculpa. Sin embargo, sí hay manera de poderlo hacer y lo podemos hacer a través de las cartas no enviadas, que también vamos a dar esa forma de hacerlo en la siguiente diapositiva. Después vendrá el crecimiento y la transformación. Una vez que se curan las heridas relacionales, pasamos a esa última etapa, que no es nada más llegar ahí y ya avanzar, sino más bien dentro de la etapa se tienen que hacer muchas acciones. Y esto ya te va invitando a un final del proceso. Incluso en esta etapa de crecimiento y transformación, hay muchas personas que encuentran un camino para el cómo honrar a su ser querido. Y estoy seguro que aquí dentro de la transmisión hay personas, padres o madres en duelo, que han encontrado esa manera de cómo honrar a ese ser querido y que incluso los invitaría a que pongan su testimonio, qué manera han encontrado para poder honrar a su ser querido. Algunos han puesto a lo mejor fundaciones, comunidades de duelo, algún tipo también de actividad específica, pero siempre en esta parte, en esta etapa de crecimiento y transformación, la mejor manera de hacerlo, sobre todo para este duelo tan difícil como el perder un hijo o una hija, es a través de creando algo. ¿Y qué es lo que han creado ustedes? ¿Cómo es esa manera que han encontrado a lo mejor a través del tiempo, a través del dolor, para poder honrar a su ser querido? Bueno, pónganlo aquí en el chat en vivo para poder ver sus testimonios y esas diferentes maneras que existen para poder honrar. Puede ser que incluso con los ejemplos que pongan, pues puedan llegar ideas para esos otros padres y esas otras madres que hoy en día están pasando por el proceso de duelo y que todavía no encuentran esa manera. Ya les decía yo que a través de las etapas hay unas etapas que invitan a trabajar. Y la primera parte es trabajar esa culpa, ir de la culpa al perdón. Te voy a decir aquí el paso a paso para que puedan hacerlo en casa, para que puedan anotarlo y vamos a ver cuál es ese primer paso. En primera parte, a mí me gustaría
incluso si tienen ahí una libreta, que lo empezaran a hacer en este momento para que vayan teniendo una idea de cómo hacerlo a lo mejor ya de una manera más profunda después de la conferencia, pero hay que hacer una lista de las culpas que sienten. Incluso quienes a lo mejor no tienen ahorita la mano para empezarlo a hacer, pueden ir practicando en este mismo chat en vivo, que nos digan cuáles son esas culpas que sienten y hacerlas incluso en una forma de lista a través de la pérdida de su hijo o de su hija, porque yo les decía que no hay padre o madre en duelo al cual yo le haya escuchado que no siente ninguna culpa sobre la pérdida de su hijo o hija. Entonces, ¿cuáles esas culpas que tú sientes en este momento? Como un paso número 2, vas a ver cuáles de esas culpas se pudieron haber compensado de alguna u otra manera. Que eso es algo que ya les decía que nos gusta mucho, el estarnos responsabilizando, el decir si hubiera hecho, si no hubiera hecho el otro. Entonces, ya que tienes la lista de las culpas o que pusiste una o dos, a lo mejor en el chat en vivo, hay que hacer un análisis crítico y decir, de esa culpa o de esas culpas que siento, cuáles sí se pudieron haber compensado de alguna u otra manera. Y que incluso pongas de qué manera se pudieron haber evitado esos sentimientos de culpa que en este momento sientes. Una vez que ya hiciste esos dos pasos, pasas a un paso número 3. ¿Qué impacto negativo tienen esas culpas en tu vida? Es decir, el sentirte culpable por eso o aquello por el cual te sientes culpable, ¿qué impacto está teniendo negativo en ti? Algunos incluso podrán decir que tiene un impacto de sentir ansiedad, algunos otros de sentir depresión, pero bueno, en ti, ¿qué impacto están teniendo esas culpas en este momento en tu vida? Y hay que anotarlo ahí en tu listita como este paso número 3, o incluso puedes ponerlo aquí también en el chat. ¿Cómo te impacta a ti el sentir que tienes esas culpas por la muerte de tu hijo o tu hija? Y en el paso número 4, te quiero invitar a que intentes reflexionar en qué te ayuda a sentirte culpable. Esto es uno de los pasos más importantes, porque la culpa, ya les decía anteriormente, tiene esta característica o esta funcionalidad de ser una emoción muy grande, porque la culpa es como aquella tela que te ponen sobre los ojos y que no te deja ver más allá, que únicamente te hace ver como que eres una mala persona, como que lo que hiciste estuvo todo mal y que por eso incluso sucedió lo que sucedió. Pero eso te está ayudando a no sentir el dolor de la ausencia de tu hijo o de tu hija. Entonces, vamos a ver, intenta reflexionar en qué te ayuda a ti en esas culpas que pusiste el sentirte culpable. Una vez que has puesto eso, nos vamos a ir al paso 5. Y aquí te voy a pedir que busques un acto compensatorio, un gesto, una decisión de cambio, una actividad para ayudar que hagas en su honor. Hay muchas formas, ya lo decía, crear fundaciones para apoyar a otras personas que están pasando por ese mismo duelo, llevar comida a las salas de emergencia de los hospitales, que son personas que requieren, a lo mejor porque olvidan comer o no pueden salir a comer por estar ahí esperando avisos sobre lo que sucede con su ser querido. E incluso algunos darán pláticas sobre lo que han vivido en el proceso de duelo. Algunos otros incluso puede ser para ayudar fundaciones a rescatar animales, gatitos o perritos, pero que lo haces como una actividad para ayudar y que lo haces en honor a ese ser querido que ya no está. Porque a lo mejor incluso a tu hijo o tu hija le gustaba mucho esa acción o esa práctica, entonces te lo ha dejado como un legado que ahora tú puedes utilizar para ir sacando tu dolor y que ese legado de tu hijo o hija siga trascendiendo. Entonces, busca ese acto compensatorio. Incluso aquí ahorita seguramente van fluyendo las ideas y en el chat en vivo vayan poniendo de qué forma podrías hacerle para encontrar ese acto compensatorio. ¿Qué es lo que se te ocurre? En el paso número 6, tienes que ponerle voz a todo eso que hemos elaborado, lista de culpas y si hubieran podido
eliminar o no, cómo las podías cambiar, en qué te ayuda, en qué te impacta, qué acto compensatorio podrías hacer. Entonces, hazlo como si se lo dijeras a tu ser querido. Y me gustaría incluso si tienen dónde escribirlo, escríbanlo, porque ahorita vamos a tener oportunidad en un ejercicio muy maravilloso que me gusta mucho que vamos a hacer al final, donde incluso las personas que quieran hacerlo y logren hacerlo van a poder conectar de manera energética con su ser querido y pueden utilizar este paso 6 de ponerle voz a todo eso para poder ofrecer ese perdón, ofrecer esa disculpa, mencionarles cómo se sienten, en cómo quieren compensar, incluso todo eso con un acto compensatorio que honre incluso aparte de ese hijo o esa hija, pero pónganle voz a todo eso. Lo pueden hacer a través de un escrito, platicando con su hijo o su hija en la noche, conectando a lo mejor en ese rincón del tributo que tienen para él o para ella, donde está su fotografía. Pero tienes que hacer ese paso 6, ponerle voz a todo eso que sientes y poderlo platicar de alguna manera energéticamente con él o con ella. En el paso número 7 justamente te piden eso, permítete conectar con tu ser querido. Y en eso, una vez que tú le pones voz a todo lo que sientes, ¿qué te diría él o qué te diría ella? Y esto con lo que ya llevan a lo mejor escrito en sus libretas o nada más pensado en su mente, quienes están respondiendo en el chat, pongan ahí, si ustedes le dijeran a tu hijo o tu hija cómo se sienten, si se sienten culpables sobre lo que sucedió, qué es lo que él o ella te respondería. Y en el paso número 8, muy importante, es perdónate a ti mismo por eso que sientes. Perdónate a ti mismo por esa responsabilidad, por responsabilidad, sea esa culpa irracional, esa culpa como tóxica, para que puedas seguir avanzando, curando toda esa parte de la culpa y llegues a la conexión y a la integración de la elaboración de cuántos. Y ahora esta frase me gusta mucho, quiero compartirla con ustedes sobre todo para que vayan reflexionando sobre la situación de duelo. Con frecuencia, en una familia en duelo, la persona que lo lleva de la manera más saludable es la que la familia identifica como la que está peor. ¿A qué quiero llegar con esto? A que muchas veces dicen, es que tal persona es la que necesita ayuda porque es la que expresa sus emociones, expresa sus sentimientos, es la que siente ansiedad, es la que llora a lo mejor en la mayor parte del tiempo, pero bueno, en momentos iniciales eso es necesario. A veces, como lo dice la frase, la persona que realmente está omitiendo su duelo, está no queriendo expresarlo y que con un futuro o con el futuro va a ser contraproducente es aquella persona que se muestra como fuerte, como que no le está doliendo, como que ya lo ha integrado, como que no pasa, pero nunca vieron que expresara sus emociones. Entonces, es por eso que esa frase me gusta mucho y les quiero enseñar, ya les decía, y quiero invitarlos a que se queden. Vamos a hacer un ejercicio de conexión que me gustaría que todos pudieran hacerlo, la mayoría que se dejen llevar por ese proceso. Vamos a hacer como una técnica espiritual de meditación guiada, pero es necesario para eso, tanto para calmar la ansiedad que también nos va a ayudar, pues tener también técnicas de respiración. Y aquí vamos a mencionar la primera, que es técnica de respiración diafragmática. Y esta quiero que la hagamos antes de comenzar con ese ejercicio para que puedan saber de qué va esa técnica de respiración que se va a requerir para el siguiente ejercicio. Y la respiración diafragmática nada más te invita a que pongas atención, es decir, que pongas tu mano sobre tu pecho para que puedas sentir cómo tus pulmones se llenan de aire, mano sobre tu abdomen, para sentir también cómo se inflan y desinflan según los pulmones o tu estómago cuando estás tomando aire y cuando estás sacando aire. Entonces te voy a dar un tiempo para que puedas sentir cómo se hace este proceso. Por ejemplo, inhalar, hagan una inhalación fuerte y muy profunda. Y ahora una exhalación fuerte y muy profunda.
Vean cómo cuando inhalan se infla su estómago y sientan cómo cuando exhalan se desinfla su estómago. Igual pasa con los pulmones. Inhalan y pareciera que se contraen sus pulmones y cuando exhalan pareciera como que se inflan. Esa es la técnica de respiración diafragmática que pueden acudir a ella cada que sientan que esas emociones o sentimientos de ansiedad están apropiándose de ustedes y pueden hacer eso para tranquilizarse, poner una de sus manos sobre sus pulmones y otra sobre su estómago y concentrarse únicamente en la respiración, en tomar y en exhalar aire. Vamos a hacerlo una vez más. Tomar aire, inhalen, exhalen, haciéndolo lo más profundo, lo más que se puedan llenar esos pulmones de aire. Esa sería la técnica de respiración diafragmática que les comento que la van a requerir para el ejercicio que continúa, es decir, este ejercicio de conexión que, como ya les decía, me gustaría que todos se den esa oportunidad de poderlo realizar. No importa si tú estás conectado aquí y eres un terapeuta de duelo o un profesional de la salud mental, o si solamente eres un familiar que está acompañando a un ser querido que está pasando por el duelo, o con mucha mayor razón, si eres un papá o una mamá en duelo, o alguien que ha perdido a alguien recientemente. Este ejercicio que vamos a hacer a continuación es un ejercicio sanador, así que te invito a que te quedes a hacer. Para realizar este siguiente ejercicio sanador, vamos a apagar nuestra cámara. Es por eso que lo único que estás viendo en este momento es esta diapositiva que dice realiza este ejercicio sanador. Queremos invitar a todas las personas que están viendo la transmisión que se unan para realizar esta dinámica de mindfulness, sin importar si estás pasando por un duelo en este momento o no, o si eres un personal de la salud mental porque tienes a pacientes que están pasando por el duelo, o si en primera persona tienes un duelo por la pérdida de un hijo o una hija, es importante que puedan realizar este ejercicio. De alguna u otra manera puede ayudarnos con algún proceso de duelo que hemos tenido o que en este momento tenemos, o para aplicarlo también con tus pacientes. Hemos dejado este ejercicio para el final porque va a ser un ejercicio, aparte de sanador, de mucha conexión, y porque es una herramienta principal para calmar la ansiedad. Lo vamos a hacer bajo la meditación guiada y el mindfulness. En este momento voy a decirte cuáles son las instrucciones de cómo debes de estar en el lugar donde te encuentres. Primero, sería importante que intentaras encontrar un lugar en donde puedas tener algo de privacidad, es decir, que no vayas a ser interrumpido. Mientras voy dando las indicaciones, es un momento en el que puedes moverte a un lugar en el que puedas estar con mayor privacidad, o que al menos no vayas a ser interrumpido para que puedas realizarlo de inicio a fin y que pueda tener los efectos esperados. Si te encuentras sentado en este momento, que es la postura ideal, te voy a pedir por favor que te sientes de manera correcta. Es decir, intenta que tu espalda esté totalmente erguida y que esté pegada al respaldo de la silla. Tus pies deben de estar sobre el suelo. Que la planta de tus pies o la suela de los zapatos que tengas puestos en este momento estén completamente pegados al suelo. A partir de ahora, te voy a pedir que cierres tus ojos. Esta es una de las indicaciones más complicadas porque en muchas ocasiones no queremos entregarnos al ejercicio y dejamos los ojos abiertos. Pero te voy a pedir que hagas un intento de cerrar tus ojos a partir de este momento. De igual forma, voy a continuar con las instrucciones porque es necesario que tengamos las instrucciones claras y la postura necesaria para hacer este ejercicio.
Así que te daré las indicaciones nuevamente. El primero es estar en un lugar donde no tengas interrupciones. Tienes que permanecer de manera sentada y de manera cómoda. Y coloca tus manos sobre tus piernas. Tus dos manos que estén sobre tus piernas. Si te encuentras acostado o acostada, puedes permanecer así. Lo único es importante que te mantengas totalmente estirado sobre la cama y que tus manos las coloques sobre tus piernas. Ahora que ya tienes tus ojos cerrados, quiero que empieces a concentrarte únicamente en tu respiración. Si tienes dificultades para concentrarte en la respiración, intenta con el ejercicio de la respiración diafragmática y lleva tu mano izquierda sobre tu pecho para sentir cómo entra y sale el aire de tus pulmones y la mano derecha sobre tu abdomen para que sientas cómo se infla y cómo se desinfla tu abdomen al tomar y al expulsar el aire. A partir de ahora, mi voz será la guía para que realices este ejercicio. Pero antes, en lo que te acostumbras a poner la atención en tu respiración, te voy a decir cuáles son los principios básicos de la conciencia plena. El primero es que tengas presencia permisiva, es decir, déjate llevar por este nuevo ejercicio. El segundo es no juzgues, solo sé permisivo o permisiva y vive este ejercicio. Ten paciencia, no te desesperes. Este es uno de los puntos también más complicados en los ejercicios de conciencia plena, porque se nos hace complicado mantener nuestra concentración en la respiración. Pero no te desesperes. Si la respiración llega a descontrolarse, vuelve a controlarla únicamente. Otro de los puntos es tener mente de principiante. Si ya has hecho un ejercicio de mindfulness o de conciencia plena anteriormente, no juzgues este nuevo. Este es un nuevo ejercicio, es único, solo vívelo nuevamente. Otro de los principios básicos es ten confianza. Ten confianza en ti, ten confianza en mí y ten confianza en que vas a encontrar esas cosas que estás buscando. Otro principio básico es distiéndete. Relájate durante todo este trayecto. Y el último punto es aceptación. Acepta lo que suceda y no lo juzgues y no lo abandones. Repasemos nuevamente las instrucciones para realizar de la mejor manera este ejercicio. Recuerda tener una posición cómoda y relajada, que estés sentado o sentada, que tu espalda esté pegada sobre la silla, tus ojos cerrados, tu atención únicamente en tu respiración y que mi voz sea tu guía. Tus manos sobre tus piernas, es decir, por arriba de tus rodillas, y tus pies que estén pegados sobre el suelo. Reúne nuevamente la concentración sobre todo tu cuerpo. Siente cómo todo el peso de tu cuerpo ahora se ha puesto sobre tu silla. Siente la sensación que hay en tus pies que están colocados sobre el piso. Siente tus tobillos y siente también tus rodillas, tus caderas reposadas sobre la silla
y siente cómo tu espalda está pegada sobre el respaldo de la silla. Ahora concéntrate en tu abdomen y siente cómo tu abdomen se infla cuando ingresas aire y cómo se desinfla cuando sacas aire. Ahora lleva tu concentración únicamente a tu respiración. Una respiración completa. Esa respiración que se compone de inhalar y de exhalar. Inspira y expira. De manera pausada, pero constante. Inspira y expira. Lleva tu concentración también a tu abdomen. Nuevamente siente cómo se infla tu estómago cuando inspiras y cómo se desinfla cuando expiras. Si para ti es mejor poner mayor atención en el pecho, hazlo en el pecho y siente cómo se infla y se desinflan tus pulmones. Vamos una vez más. Inspira, expira. Siente cómo entra y sale el aire por tu nariz. Siente cómo entra el aire frío y sale caliente. Inspira, expira. Si todavía no sabes dónde prestar atención, dirígete al abdomen. Es más sencillo sentir tu abdomen. Inspira, expira. Abandónate a la sensación de tu respiración. Siente incluso cómo tu respiración puede recorrer todo tu cuerpo en cada inhalación y en cada expiración. Inspira, expira. Si llegara un pensamiento intrusivo, acéptalo. No lo rechaces, pero déjalo ir lentamente. Si te ayuda a concentrarte aún más, cuando inspires, murmura dentro y al expirar, murmura afuera. Dentro, fuera. Concéntrate aún más en la respiración. Inspira, expira. En realidad, una respiración se presenta una sola vez en la vida. Así que dale la bienvenida a cada una de tus respiraciones porque no se volverán a repetir. Inspira, expira. Si tu concentración se ha ido a otra parte, no hagas nada. Acéptalo. Y una vez que lo has aceptado, déjalo ir. Y regresa tu concentración a la respiración. Inspira, expira.
Hagámoslo una vez juntos. Inspira, expira. Relájate. Relaja tu abdomen y relaja tus hombros. Deja que caigan tus hombros. No fuerces nada. Únicamente relájate y continúa respirando. Dentro, fuera. Hagámoslo una vez más en conjunto y noten su atención únicamente en su respiración. Háganlo profundo. Inspira, expira. Ahora quiero que dirijas tu mirada hacia ese puente que está a lo lejos y quiero que te acerques a él. Sí, quiero que te acerques a él. Y mientras te acercas, quiero que veas de qué material está hecho tu puente. ¿Es de acero? ¿Es de cristal? ¿Es de madera? ¿De qué material es tu puente? Acércate más a él. ¿Y qué observas debajo de tu puente? ¿Hay un campo? ¿Hay un río? ¿O qué paisaje es lo que estás viendo debajo de tu puente? Atrévete a cruzarlo y crúzalo con calma y aprecia todo lo que hay a tu alrededor y todo lo que rodea a ese puente. Continúa con tu respiración. Respiración fluida, inspirando y expirando. Y ahora quiero que vayas hacia esa puerta que está al final de tu puente. Y quiero que entres por esa puerta. ¿De qué material es esa puerta? ¿Era pesada o era frágil? ¿Era sencilla de entrar o te fue difícil entrar? Ahora que estás dentro, quiero que observes en todo lo que hay ahí. ¿Qué hay ahí dentro en donde estás? ¿Logras ver? Ahí dentro, y lo estás observando, está todo lo que hoy anhelas contigo. ¿Qué es todo lo que logras ver? ¿Qué es todo lo que logras percibir ahí? ¿Qué olores hay? ¿Y a quién estás extrañando en este momento? ¿Logras verle? ¿Logras verlo? ¿Está tu hijo ahí? ¿Está tu hija ahí? Permítete conectar con él o con ella y encuéntrale. Y ahora que lo has encontrado, ahora que lo ves, ahora que la estás viendo, permítete acercarte aún más.
Y ahora que estás más cerca, quiero que le recuerdes y que le digas desde tu corazón todo el cariño que sientes. Y dile en dónde sigues viendo sus ojos, en dónde sigues cada uno de sus consejos, en qué perfume lo sigues o la sigues teniendo cerca. Y dile en qué pedacito de tu alma está contigo aún. Y quiero que ahora te acerques un poco más y que te permitas sentir su presencia y siente cómo todo el amor y el cariño siguen aún vivos. Y quiero que le digas, mi amor por ti sigue vivo. Repítelo, mi amor por ti sigue vivo. Y acércate aún más y siente su cercanía. Permítete oler su olor. Y ahora que están más cerca, quiero que lleves tu mano izquierda a tu hombro derecho y aprieta fuerte tu hombro. Y ahora quiero que lleves tu mano derecha a tu hombro izquierdo y aprieta fuerte tu hombro. Y siente y déjate sentir. Siente y aprieta fuerte tus manos, porque a través de este maravilloso y cálido abrazo que se están dando, tu ser querido, tu hijo, tu hija, te está diciendo que su amor por ti sigue vivo. Aprieta fuerte tus manos, aprieta fuerte tus brazos, déjate sentir y déjate llevar por ese abrazo. Continúa respirando. Concéntrate en tu respiración. Inspira y expira. Nuevamente. Dentro, fuera. Y cuando estés listo, lista, abre tus ojos y comienza a reincorporarte. Doblar un papel, doblar mis palabras, sentir cómo marchan por toda mi piel, doblar mi niñez, juntar las esquinas, tu vida y la mía, por última vez, doblar y comprender por qué te fuiste así, porque amanecí aunque no estés, porque sin ti no sé volver. Y hoy te escribo por última vez, te quise y siempre te querré. Adiós mi barco de papel. Doblar lo que fue
aparece aunque no estés, porque sin ti no sé volver. Y hoy te escribo por